Querido hermano y amigo, en esta tarde le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de considerar su palabra. Le corresponde al grupo de intermedios considerar esta lectura de la palabra de Dios, deseando que sea de bendición para su vida y de que podamos enriquecer cada día más nuestro conocimiento de la palabra de Dios para ponerlo por obra. Y queremos invitarle a que leamos la epístola que escribe el apóstol Pablo a Tito, en su capítulo 2, verso 6, que dice de esta forma: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Podemos ver aquí que la prudencia es una indicación que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Y habla a los jóvenes, ¿verdad? Digo, ya que el día de hoy le corresponde a los jóvenes, a los intermedios considerar esta palabra, queremos invitarlos a que la tomen en cuenta, no solamente a los intermedios, sino jóvenes, secundarios, incluso los adultos, porque si usted se da cuenta, hermano, en el verso 1 de este capítulo que estamos leyendo, el capítulo 2 de Tito, habla, ¿verdad?, tanto a varones como a hermanas, que desarrollen esta cualidad, la prudencia. Y podría surgir entonces en nosotros la pregunta de ¿qué es la prudencia? Ya que Dios mismo a través de su palabra exhorta, ¿verdad?, a que sea una cualidad que esté presente en la vida de aquel que conoce de Dios. Y este versículo me llamó mucho la atención porque en particular hace mucho énfasis, ¿verdad?, en los jóvenes. Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y sabemos que una exhortación es una invitación. Esto es que tomen ánimo, que se esfuercen, una invitación a que sean prudentes. Y nosotros sabemos, hermano, que la palabra de Dios está llena de recomendaciones para el diario vivir. Y aunque si bien es cierto que el propósito fundamental de la Escritura es mostrarnos la salvación de la humanidad a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, también es verdad que está llena de muchas recomendaciones para nuestra vida práctica, formas de actuar, de pensar, de hablar, que corresponden a aquel que ha conocido de la voluntad de Dios, de su camino, que ha sido transformado en una nueva criatura y que Dios espera que tengamos ciertas cualidades. Y una de ellas es la prudencia. Y podemos darnos cuenta, hermano, que la prudencia es una cualidad que permite que la gente actúe o hable con cuidado, con precaución, ¿sí? Está muy relacionada a algunos conceptos como la moderación, como la precaución, pero también con la previsión. Es decir, con ver algo de forma anticipada, ¿sí?, sabiendo que algo va a suceder, tomar en cuenta la palabra de Dios y tener ese pensamiento para ser una persona prudente, ¿sí?, para evitar posibles daños en el futuro, porque en eso consiste la prudencia, en evitar posibles daños o problemas, dificultades que puedan surgir en el futuro, pero tomando la decisión en el momento, en el tiempo presente, previendo y siendo avisados, ¿verdad?, siendo listos, siendo personas inteligentes, porque realmente el concepto de la prudencia está muy relacionado con la inteligencia, con la sabiduría. Y sabemos que la Escritura está llena de recomendaciones, de pasajes que exaltan la sabiduría, que exaltan la inteligencia, que es adquirida, dice la misma palabra de Dios, a través de considerar los mandamientos, las enseñanzas que el Señor nos da en su maravillosa palabra. Así que tomando en cuenta esto, hermano, podemos darnos cuenta que también la prudencia está muy relacionada con el discernimiento, es decir, con la capacidad de analizar, ¿sí?, en el momento las circunstancias, el entorno que nos rodea y para tomar las decisiones correctas. En eso consiste, hermano, la prudencia. Y sabemos que el día de hoy los jóvenes están rodeados de múltiples situaciones, no solamente ahorita en esta situación de la pandemia, sino en su diario andar, y que una vez que volvamos a la relativa normalidad, saliendo de nuestros hogares, porque hay muchas cosas que ya no van a cambiar, pero bueno, una vez que volvamos a nuestras actividades, de la forma en la que sea, la prudencia será aún un requisito fundamental para nuestro andar en esta vida. Y, hermano, este concepto de prudencia está muy relacionado con una parábola
de las 10 vírgenes, que usted seguramente recordará, que se encuentra en Mateo capítulo 25. 5 prudentes y 5 insensatas. Veamos lo que dice la Escritura en este pasaje. No vamos a leer todo, porque seguramente usted lo recuerda, pero vamos a leer solamente unos versículos que son claves. ¿Sí? En el versículo número 4 dice así: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y aquí podemos darnos cuenta que había dos grupos, ¿verdad? Unas que eran prudentes y otras que eran insensatas. Es decir, algunas que habían tomado con anticipación, se habían tomado la molestia de considerar lo que podría pasar en el futuro si no tenían la suficiente cantidad de aceite. Y había otras 5 a las cuales realmente no les importó, no tomaron esa previsión, no tomaron esa precaución de analizar la situación y salieron solamente con lo necesario, sin más. Llegado el momento nos damos cuenta que el esposo tardó, ¿verdad? Dice la Escritura. Y el aceite de las insensatas se acabó. Y fueron a pedirle a las prudentes que les dieran de su aceite. Y fijémonos cómo dice la Escritura en el verso número 9, la respuesta que ellas dan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí podemos ver claramente que la prudencia se manifiesta de dos formas: en el actuar y en el hablar. En cómo llevamos a cabo nuestras acciones, cómo desarrollamos nuestras actividades día con día, y también la forma en la que respondemos, la forma en la que contestamos a ciertas circunstancias, pero claramente en las dos, tanto en el hablar como en el actuar, tomando en consideración los riesgos que hay en el futuro y tomando las precauciones necesarias, tomándolo con mucha inteligencia, con mucha precaución y actuando de acuerdo a las circunstancias que nos rodean. Entonces es muy importante considerar esto al día de hoy, porque en los jóvenes, ya en los adultos es un concepto que a lo largo de la experiencia del tiempo, de la vida, que ya llevamos más años, hay algunas cosas que ya podemos entender, que ya podemos saber cómo funcionan y cómo prevenirnos, cómo tomar precauciones en ciertas circunstancias. Y aún así no está todo escrito. Todavía seguimos en nuestro proceso de aprendizaje y aprenderemos hasta el último momento de nuestra vida. Pero en los jóvenes, en su corto andar, han tenido pocas experiencias en algunas cosas y es necesario una orientación. Por eso esta invitación del Señor que nos dice, ¿verdad?, que exhortemos a los jóvenes a que sean prudentes. Una recomendación que da un padre a un hijo, que lo invite, que lo motive, que lo aliente a que sea una persona prudente. Es decir, que tome en consideración, utilizando su razonamiento, su pensamiento, su inteligencia, a poder darse cuenta de las consecuencias que puede haber en un futuro de las decisiones que tomamos el día de hoy. Entonces, es importante porque una vez que regresemos, lo mencionamos en un momento, a esta normalidad, va a ser muy importante que sepamos cómo conducirnos y cómo actuar. Y el libro de Proverbios está lleno de recomendaciones para todos acerca de la prudencia. Vamos a leer solamente algunos, ya se nos acaba el tiempo, pero solamente algunos, porque realmente hay muchísimos, pero que nos permiten ver más a detalle también, con más ejemplos, en qué consiste la prudencia. Dice Proverbios capítulo 13, verso 16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Es decir, nuestro proceder, nuestra forma de actuar es la que revela qué tan prudentes son. Es una acción, es una actitud que hay que irla trabajando con el tiempo. No es algo con lo que nacemos, se va desarrollando con la experiencia y con las vivencias y obviamente con las recomendaciones que nos da la palabra de Dios. Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es decir, también en nuestra forma de hablar podemos manifestar la prudencia, cómo nos conducimos. Proverbios 16, 23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Proverbios 15, 5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Es decir, que en la prudencia también en los jóvenes se puede manifestar a través de obedecer
a sus padres y de saber cómo hablar con ellos, cómo actuar con ellos, cómo llevar, ¿sí?, todas sus relaciones familiares de la mejor manera, con inteligencia, con discernimiento, con sabiduría en Dios. De esta manera, hermanos, queremos invitar a que hagamos de la prudencia un concepto práctico en nuestra vida, tanto en nuestro hablar como en nuestro actuar. Que seamos personas que tengamos la suficiente previsión en Dios para considerar los riesgos, los problemas, las dificultades que pueden venir en el actuar de cierta forma. Y previendo esas situaciones, actuar en el presente de la manera correcta, de la manera que agrada a Dios, ¿sí? Para que nuestro andar por esta vida, en lo que aguardamos, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor Jesucristo, en lo que esperamos todavía en esta tierra, nuestro proceder sea de la mejor manera, actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la prudencia está dentro de la voluntad de Dios. Es un concepto que va muy relacionado a nuestro caminar día a día en las sendas que el Señor nos ha marcado. Esperamos, hermano, que esta consideración de esta palabra haya sido de bendición para su vida, tanto como para padres que alienten a sus muchachos a que sean gente prudente, utilizando la Escritura y utilizando su propio ejemplo, y también a los jóvenes a que analicen su andar, su proceder, y que seamos inteligentes en Dios para que podamos discernir y entender las consecuencias de nuestras acciones, y en aquellas cosas en donde no hemos sido prudentes, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de actuar, de hablar, para que siempre tomemos las mejores decisiones en Dios. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida, hermano, y sígase guardando. Que Dios le bendiga.